Bueno, en esta ocasión vamos a realizar el palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Un palíndromo en realidad es una frase o una palabra que se puede leer de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y da lo mismo. Por ejemplo, Anita lava la tina. Si lo empezamos a leer desde esta parte, pues si lo empezamos a leer desde aquí, es Anita lava la tina. Entonces es lo mismo leyéndolo de aquí hacia acá que de aquí hacia acá. El único inconveniente, por ejemplo, en el palíndromo, en la mayoría de los, para identificar si es palíndromo o no, lo difícil es que tenemos que primero quitar los espacios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo que vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es quitar estos espacios que hay entre cada palabra para formar una frase sin espacios. Lo segundo ya sería invertir esa frase y después, por último, compararla para saber si es palíndromo en este caso o no es palíndromo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos sería unas variables. Vamos a ponerla de tipo entero que nos cuente. Vamos a ponerle contador. Entonces, posteriormente necesitamos string, la palabra o frase que vamos a checar si es palíndromo. Por ejemplo, como en el ejemplo sería Anita lava la tina. Y posteriormente vamos a declarar string palabra invertida y la vamos a declarar vacía. La vamos a inicializar. ¿Por qué la inicializamos? Porque si no estaría de forma nula y al momento de ya utilizarla en el ciclo que vamos a ocupar para invertir, o más bien dicho, para construir la palabra invertida, nos va a ocasionar un problema, porque al momento de estar haciendo concadenaciones, la primera concadenación, la variable no está inicializada y por lo tanto está con un valor nulo, y aquí es donde vamos a tener problemas. Entonces la inicializamos de esta forma y significa que está ya lista para que le agreguemos ya sea tipo carácter, que es char, o string, pero ya está inicializada. Entonces continuamos. Lo segundo que vamos a hacer sería contar. Entonces contamos, contador es igual a palabra punto, el que nos sirve para contar sería el length. Entonces, ¿qué nos hace esto? Nos hace que nos cuenta carácter por carácter, nos dice cuántos caracteres tiene en este caso la cadena o la variable palabra. Posteriormente vamos a crear un ciclo for dentro de ese ciclo. Bueno, vamos primero a hacer las condiciones. In y sería igual a 0 y menor que contador, y por último y más. Vamos a declarar otra variable que se nos olvidaba utilizar, string
sin espacios. Vamos a declarar una que sea palabra sin espacios. Igual la inicializamos. Entonces vamos a... Aquí internamente vamos a ir revisando carácter por carácter. Para saber si es diferente a algún espacio. Y podamos irlo anexando a la palabra que vamos a hacer que no tenga ningún espacio. Entonces hagan de cuenta que vamos a revisar, por ejemplo, la A es diferente a un espacio, sí, entonces esa A se va a agregar en la palabra sin espacio. La N es diferente a un espacio, sí, esa se va a ir anexando igual a esta. Y así sucesivamente, pero por ejemplo cuando un espacio es diferente a un espacio, no, entonces no va a hacer ninguna actividad, no va a anexar absolutamente nada. Y entonces lo que estaría haciendo dentro del ciclo if es para lo que vamos a ocuparlo sería para omitir esos espacios y nomás generar una sola palabra sin espacios de esta frase. Entonces pues vamos a hacer las comparaciones y ponemos if el palabra punto el método que vamos a ocupar es el char_art, que significa que vamos a obtener de aquí, de la palabra, vamos a obtener el carácter que esté posicionado en el valor que le vamos a dar. El valor que le vamos a ir dando va a ser i. Entonces recuerden, en Java todo empieza desde 0, entonces una vez que empieza va a valer 0. El valor de 0 en la palabra es la A. Entonces va a ser la comparación, va a ser todo el proceso que vamos a realizar ahorita, y después incrementa la i, va a incrementar, y ahora este valor de 0 va a ser un 1. Entonces por lo tanto el carácter que va a tomar va a ser aquí un 1, que va a ser ahora la n, y así sucesivamente. Entonces este método nos sirve para obtener nada más exclusivamente una letra dentro de toda una frase. Bueno, entonces vamos a darle que el valor de aquí no va a ser 0, aquí va a ser el valor de i conforme vaya cambiando, y vamos a ponerle que va a ser diferente. El diferente a... Normalmente en string siempre te declaramos entre comillas dobles. Entonces aquí un carácter lo vamos a declarar siempre entre comillas simples, y como va a ser un espacio, nada más damos un espacio. Entonces aquí estamos diciendo que la letra que está en la posición, por ejemplo 0, que es A, es diferente a un espacio. Si es así, entonces palabra sin espacios es igual a lo que hay en palabras sin espacios más el carácter que se encuentra en la posición palabra punto char en la posición i, y se va a ir agregando. Entonces vamos a hacer la prueba y ahorita explico un poquito más a detalle lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí vamos a poner system.out.println y vamos a poner pal sin espacios y vamos a imprimir. Entonces le vamos a ejecutar, esperamos un poquito.
Y lo que les comentaba, aquí ya se construyó la palabra Anita lava la tina, pero sin ningún espacio. Entonces vamos a explicar un poquito lo que estábamos haciendo, lo que les comentaba aquí, la construcción de la cadena. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale I inicial? 0. Entonces el carácter en el valor, en la posición 0 es A. ¿A es diferente al espacio? Sí. Por lo tanto, palabra sin espacio va a ser igual a lo que hay en palabra sin espacio. ¿Qué hay en palabra sin espacio? Absolutamente está en 0, sin inicializar, más la letra que está en la posición de I. Recordemos que I vale 0, entonces aquí va a ser la letra A. Posteriormente, cuando avance al siguiente, ahora el valor de I ya no va a ser 0, va a ser un 1. Entonces I va a valer un 1. La posición o la letra de la posición 1 es la N. Entonces N, que es esta, es diferente al espacio. Sí. Por lo tanto, la palabra sin espacios se va a componer otra vez lo que hay en palabras sin espacios. Recuerden que cuando era el valor de 0 se anexó la letra A, entonces tenemos A más N, y así hagan de cuenta que así se va a ir construyendo por letra, va a ir en todo el ciclo, va a ir determinando hasta que llegue, por ejemplo, a los espacios. Por ejemplo, cuando ya llegue al espacio sería la posición, digámoslo así, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5. ¿Y cuánto vale? 5. 5. El carácter en la posición 5 es espacio. ¿Espacio es diferente a espacio? No. Por lo tanto, no entra esta parte. Y por lo tanto, no se agrega a la cadena que estamos construyendo. Y cumple con el objetivo este for de que, este for conjunto al if cumple con el objetivo de que la palabra que estamos creando, válgase la redundancia, la palabra sin espacios, obviamente no tenga esos espacios que nosotros queremos. Entonces vamos a continuar para resolver lo que sería el palíndromo, y ahorita sigo explicando la segunda parte. La segunda parte consiste en una vez que ya tenemos esa palabra alojada aquí, entonces vamos a volver a contar la palabra. Ahora vamos a contar la palabra sin espacios. Recuerden que el método que estamos ocupando, o que normalmente se ocupa para contar una cadena, es el length. Nos arroja un valor de acuerdo a la cantidad de dígitos, o sea, de letras que existen en la cadena, incluyendo espacios. Bueno, aquí contamos, y una vez que contamos, ahora vamos a crear un ciclo for para ir anexando el valor de cada letra. La vamos a ir anexando acá, pero de forma inversa. Entonces, al momento de ejecutar y ejemplificar de manera práctica, vamos a cambiarle por el momento aquí a Anita lava la tina, le vamos a poner otra cosa. Por ejemplo, prueba de palabra inversa. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a crear un for. El for igual vuelve a tener 3. Ahora vamos a hacer una condición muy diferente. Vamos a declarar el valor de, por ejemplo, i, pero el valor no lo vamos a declarar en 0. Ahora vamos a declararlo
a la inversa. Entonces vamos a poner que I va a valer lo que vale contador menos 1. Y vamos a poner en la condición que I tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora, en lugar de ir subiendo de 0, 1, 2, entonces vamos a partir de lo que vale contador, digámoslo así, 8, 7, 6, 5, hasta llegar al valor de 0. Entonces vamos a poner que, por ejemplo, entonces sería I menos. Entonces ahí vamos a hacer eso, y ahora vamos a poner palabra invertida va a ser igual a lo que hay en palabra invertida más palabra sin espacio punto. Vamos a volver a ocupar el método char y le vamos a dar el valor de I. Entonces vamos a hacer una prueba. A ver, vamos a copiar este método. Bueno, esta declaración la vamos a copiar, la vamos a poner en esta parte de aquí. Pero ahora, en lugar de visualizar palabras sin espacio, vamos a visualizar palabra invertida. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Ahí está. Entonces, aquí en esta parte de aquí generamos la cadena sin espacio que dice prueba de la palabra inversa. Y aquí generamos esta palabra que es sin espacio, pero de forma inversa. Entonces la A es esta A, la S es esta S, la R es esta, y así sucesivamente. Entonces todo está invertido con este método que estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a explicar un poquito más el método para que no los enreden. Entonces, hagan de cuenta que en esta parte contamos cuántas letras tiene la palabra sin espacio. Nos va a arrojar un valor. Un ejemplo, nos arroja el valor de 10, pero recuerden que, como les dije, Java empieza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el valor de 10 no va a ser 10, tiene que ser ese 10 menos un 1. Entonces el valor de I va a ser lo que contó, que es 10, por ejemplo, menos 1. Entonces I va a valer, en este caso, por ejemplo, vamos a poner que valiera 9. Y después que haga eso, entonces vamos a hacer una comparación. I que vale 9 es mayor o igual que 0. 9 es mayor o igual que 0, sí. Por lo tanto, entra, realiza esta operación, que sería palabra invertida más es igual a lo que hay en palabra invertida. Recuerden que cuando inicializamos, la inicializamos totalmente vacía, más la letra que esté en el valor de 9. Entonces vamos a poner que aquí fuera 9, el valor de 9 sería la A. Entonces, por lo tanto, la primera vez que entre va a valer sería una letra A que se va a guardar, que vendría siendo esta. Posteriormente, ese 9, ahora en lugar de incrementarse con el I++, ahora lo vamos
a restar, vamos a irlo decrementando. Entonces ahora el valor de i ya no va a ser 9, va a ser un 8. Entonces 8, que es i, es mayor o igual a 0, sí. Por lo tanto, palabra invertida va a ser a lo que había en palabra invertida, que en este caso recuerden que vamos a suponer que es la A, más palabra sin espacio con el valor de este valor de 8. Entonces ahora lo que vamos a tomar va a ser la palabra de S y la vamos a concadenar posteriormente a la A que ya había, y así se va a ir hasta convertir prácticamente la palabra como si estuviera escrita de forma al revés. Entonces, ya teniendo este método, lo único que nos resta es mediante un if comparar dichas cadenas para saber si y la frase que introdujimos es un palíndromo o no es un palíndromo. Entonces va a ser if entonces ponemos palabra sin espacios punto, la vamos a comparar con otra cadena, palabra invertida vamos a hacer igual, por ejemplo, a 0. Entonces vamos a poner que system.out.println y vamos a poner, por ejemplo, si soy palíndromo. La verdad ya no me acuerdo muy bien si en esta parte de aquí es comparar con 0 o comparar con un 1, pero ahorita lo analizamos y lo checamos un poquito mejor. Entonces vamos a poner eso, y si no, else le vamos a poner que no soy un palíndromo. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos muestra. En este caso nos tendré que mostrar que no es palíndromo porque ya las cadenas están muy diversas. Así es, en efecto, aquí si comparamos esta cadena con esta otra cadena, nos muestra que no es un palíndromo. Entonces vamos a cambiar la cadena inicial. Entonces ahora sí le vamos a poner Anita lava la tina. Entonces en este caso sí nos tendré que mostrar que es un palíndromo. Y en efecto, miren, nos muestra que sí soy un palíndromo. Anita lava la tina y Anita lava la tina. Igual si ponemos, por ejemplo, vamos a poner oso nos dice que es palíndromo. Por ejemplo, si ponemos la palabra hola, nos tiene que mostrar que no es un palíndromo. No es un palíndromo. Entonces ya les explico la última sección y ahorita buscamos unos ejemplos en internet y los acomodamos, bueno, un par de ejemplos y los pasamos por el código para que corroboremos algún palíndromo. Entonces la última sección nos dice que la palabra sin espacio, en este caso por ejemplo sería hola, la va a comparar con la palabra invertida que sería aló y nos va a dar un resultado de tipo entero. Si es verdadero, en este caso nos manda un 0. Lo que les decía, la verdad no recordaba si nos mandaba un 1 cuando era verdadero o un 0 cuando era verdadero, pero en este caso cuando compara
es un 0, ya tiene, ahora sí que ya tiene algo que no programaba, hace comparaciones de cadenas y ya la verdad no recordaba más o menos cómo era el asunto. Pero en este caso, cuando compara y ambas son iguales, entonces nos va a arrojar un valor de tipo entero 0. 0 es igual a 0, sí, y entonces nos va a decir que sí es un palíndromo. Pero por en este caso, hola y aló son iguales, no, entonces nos va a arrojar un valor de 1. Entonces el valor de la comparación, que es un 1, es igual a 0, no. Entonces, por lo tanto, nos va a mostrar que no es un palíndromo. Y ya con esto estaríamos resolviendo lo que sería un palíndromo. Entonces vamos a buscar unos ejemplos en internet de palabras que son palíndromo y las acomodamos y vemos el resultado. A ver, vamos a ver. Palíndromos. Ejemplos de palíndromos. A ver, este ya lo estaba checando. Bueno, ahí nos explican más o menos qué es un palíndromo. Y un ejemplo, por ejemplo, sería: no subas a buzón. No subas a buzón. Lo ejecutamos y nos muestra en efecto que es un palíndromo. Entonces con este código se los dejo en la descripción, porque si es algo un poquito más grande para que ustedes lo analicen, lo estudien. Los dejo en la descripción y con esto prácticamente resolvemos lo que es un palíndromo. Hay pequeños detalles, por ejemplo, que posteriormente a lo mejor en otra práctica o en otra tarde que programe algo, volvemos a retomar esto que es el palíndromo para poder visualizar lo que son las palabras, bueno, las letras mayúsculas con minúsculas, porque ahí sí ya tendremos que crear algún otro método o tendremos que usar algún otro método que ya esté incluido en Java, bueno, en las clases de Java, para que automáticamente la palabra no la revises, o sea, no tome en consideración si es mayúscula, es minúscula, si tiene mayúsculas o minúsculas dentro de la frase. Entonces, pero ya eso ya sería, lo veríamos en alguna otra clase. Con esto prácticamente tienen ustedes la base de cómo resolver un palíndromo, y pues por el momento sería todo. Los espero en la próxima práctica que hagamos y recuerden suscribirse.